¿Cuántos de ustedes no han escuchado la frase vamos a quedar como Venezuela? Y cuando escuchamos la palabra Venezuela suele ser sinónimo de que hay falta de trabajo, hiperinflación y pobreza extrema, además de un régimen autoritario, entre otros puntos más. Pero déjenme decirles que los países no colapsan de un día para otro, eso toma décadas o incluso más tiempo. Y en este video les vengo a decir 3 candados o 3 razones por la cual México no se va a convertir como Venezuela o en un país fallido. Primero empecemos con el siguiente punto. ¿Qué convirtió a Venezuela en Venezuela? Si sabes la referencia. Venezuela no solo cayó por una decisión específica, cayó por un conjunto de factores que dio ese resultado. Primero, el poder judicial dejó de funcionar como un contrapeso real. Después vinieron las expropiaciones, es decir, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio? Lo que pasó con Chávez. Y con esto vino controles económicos masivos. Se controlaron precios, se controlaron incluso dólares. Los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Y aquí viene el factor más importante por la cual Venezuela se convirtió en lo que es ahorita. Dependían de un solo ingreso, el cual es el petróleo. Porque para los que no saben, de hecho Venezuela es el primer país que tiene las reservas más grandes del petróleo. Por eso, antes de que entrara Chávez, era uno de los países más ricos debido a este recurso tan preciado. Cuando el precio de petróleo cayó en 2014, el país ya no tenía divisas, ni inversiones y menos reglas claras. Aquí es donde muchos se equivocan cuando dicen que México se va a convertir con Venezuela. Y ahí les va mi explicación por el cual no es cierto. Primero, a diferencia de Venezuela, México sí tiene una economía diversificada. Para los que sepan algo de historia, en su momento México dependía de un solo recurso, en el cual era el milagro mexicano, donde se dependía de puro petróleo. ¿Qué pasó con eso? Hubo una crisis y después de eso México se empezó a adaptar en no depender en un solo ingreso. De hecho, cuando más nos parecimos a Venezuela era en ese tiempo, ahorita nada que ver. Ya que para las personas que están diciendo que de hecho no hay mucha autonomía, ustedes pregúntense cuando gobernaba el PRI en 1970 si había oposición. Si ustedes se van a la historia, de hecho no había oposición, todo el poder lo tenía el PRI y todo el poder lo tenía sobre el petróleo. Ahí es cuando aplicaba esa frase de que nos íbamos a convertir en Venezuela. ¿Pero qué pasó? No hubo. Ahora, ¿por qué sí? Pregúntense. México exporta manufactureras, servicios y bienes industriales. A diferencia de Venezuela, México sí está integrado al mercado global. En vez de cerrarse, se abrió más. De hecho, 8 de cada 10 pesos que se exportan van a Estados Unidos. En cambio, Venezuela no tenía eso. Dependía casi del petróleo y de un solo ingreso. Prácticamente como el milagro mexicano. Cuando ese ingreso empezó a fallar, prácticamente ya no había red de seguridad de quién apoyarse. Y aquí viene la parte que nadie dice y por la cual México no cayó en lo que es Venezuela. No existen políticas económicas de derecha o izquierda. Existen políticas económicas correctas y políticas económicas incorrectas. Al día de hoy Venezuela tiene un discurso antiimperialista, cohesionada con una ideología antiimperialista, socialista, revolucionaria, de Bolívar, de Chávez. Sin embargo, cada vez que le falta dinero tiene que recurrir al mercado global a pedirlo. Hace poco vendieron bonos respaldados por petróleo, en la cual dieron incluso hasta un descuento del 70%. Eso es prácticamente vender riqueza futura por necesidad inmediata. Eso no es soberanía, es desesperación financiera. Y aquí te van 3 candados, o más bien 3 razones por la cual México no se va a convertir en Venezuela, al menos en esta década. Primer obstáculo: cercanía con Estados Unidos y vínculos súper cercanos. México no puede aislarse sin pagar el costo. Si se toman malas decisiones, el golpe es durísimo. Si de por sí cuando ganó Sheinbaum bajó la bolsa de valores mexicana, ahora imagínense cuando quieran cerrar su economía. Eso se traduce menos inversión, incremento del desempleo y el tipo de cambio se dispara, por la cual no le va a convenir ni un partido estar en esa posición. Segundo obstáculo: elecciones competitivas, el INE. El punto es que el INE no sea perfecto, sino que exista. Mientras haya elecciones competitivas, las malas políticas tienen castigo. En Venezuela hablan acerca de las elecciones en papel. Sin embargo, al momento de ponerlo en práctica, no hay un árbitro justo. Y cuando el árbitro se debilita, y el dinero sí lo castiga. Tercer candado: Banjico y el peso. Ya que si el Banco Central es autónomo, no puede usar el gobierno para imprimir más dinero para financiar sus obras, con lo que ocurrió con Venezuela, lo que justo haría que hubiera mucho más inflación. En pocas palabras, el peso flota, no hay control de dólares como en Venezuela. Venezuela se empezó a romper cuando empezó a controlar el dólar y el dinero. Ahora hablemos en dónde sí hay riesgo. Lo que acabamos de decir no significa que México no esté en riesgo. Simplemente hablamos de cosas que pueden evitar esos riesgos. La inseguridad y el narcotráfico encarecen operar, invertir y crecer en México. Eso es un hecho económico, no es ideológico. Pero hay algo que pocos te dicen.
Ni siquiera el crimen organizado le conviene a un México colapsado o aislado, o incluso un régimen. Una economía cerrada, sancionada o sin comercio reduce flujos, reduce dólares y reduce oportunidades tanto legales como ilegales. El verdadero riesgo en México no es el colapso inmediato, es el deterioro institucional gradual. Ese es el verdadero peligro, no el derrumbe de un día para otro. El desgaste lento que sube el costo del país sin que muchos lo noten. Y justo por eso, la pregunta más importante que te debes hacer es esta. ¿Y tú cómo te vas a preparar? Aquí les va 3 soluciones sencillas en caso de que llegara a pasar, que cosa que no creo, y va a ser algo a largo plazo. Empezamos con la primera solución. Liquidez real y no rendimientos de fantasía. Nada de que 18% en un mes o incluso en días. En entornos inciertos no gana el que promete más rendimiento, gana el que pueda moverse más rápido. Lo que se recomienda es que tengas 3 meses de tu salario en una cuenta bancaria en la cual puedas disponer inmediatamente de tu dinero. ¿Y con qué fin? Con el simple hecho de que pueda haber alguna emergencia. Uno nunca sabe y no controla esa situación, lamentablemente. Y esto no es para invertir, esto es para no vender mal tus activos. Eso no te hace rico, pero te hace resistente ante el cambio gradual. Solución 2. No dependas de una sola fuente de ingreso. Cuando todo es estable, un solo ingreso puede funcionar. Cuando el entorno se mueve, se vuelve un riesgo enorme. No hablo de que te hagas millonario, pero hablo de que al menos tengas una segunda palanca. Servicios, freelance, ingresos digitales, entre otras más. La flexibilidad siempre vence a las promesas. Tercero y último, diversifica sin complicarte. No se trata de adivinar el futuro, se trata de no tener todo en un solo lugar, no todo en un solo banco, no todo en una sola divisa, como el peso mexicano, y no todo en una sola apuesta o inversión. Diversificar no es huir, es básicamente distribuir tu riesgo. Y ojo, esto no es para asustarte, es para que tomes mejores decisiones en tiempos difíciles. México no se está cayendo, pero el que tiene los riesgos se prepara mejor y duerme mejor. Por lo cual, si estás interesado en saber más de estos temas y saber cómo ahorrar en tu vida cotidiana y sobre todo tener plantillas de Excel o información de alto valor para ti, te invito a que te unas a la mesa financiera en nuestro Discord, en la cual vas a poder contar plantillas de Excel, resolver tus dudas financieras y entre otras más.